Hola, Daniel Molina, y es un placer para mí estar platicando con ustedes acerca de cómo podemos utilizar el ataque que sucedió el 12 de mayo de WannaCry para crear una oportunidad como canal de hablar con nuestros clientes. Como les decía, WannaCry empezó como un ataque el 12 de mayo, cuando las empresas del Reino Unido, hospitales, empezaron a reportar problemas con máquinas infectadas. ¿Qué quiso decir esto? Que los doctores no podían pedir expedientes, que no podían facturar, y literalmente que había gente que estaba falleciendo porque las computadoras habían sido capturadas por un ransomware. ¿Qué es ransomware? Es un ataque, un virus por decir, que entra a tu computadora, cifra tus datos en tu propia computadora y te pide pagues un rescate para poder recuperarla. Más de 230,000 máquinas cayeron víctimas en 150 países a este ataque de ransomware. La tristeza es que el parche necesario para protegernos contra WannaCry había estado disponible desde el 14 de marzo, 2 meses antes del ataque. Y realmente todo esto empezó en febrero. Viendo un poco más del detalle, WannaCry, cuando entraba a una máquina, cifraba los datos más sensibles y pedía un rescate de $300 pagable en Bitcoin. Le pedía al usuario en 72 horas pagar ese rescate o subía el costo del rescate a $600. Si el usuario no pagaba después de 7 días, perdía sus documentos para siempre. Esta modalidad de ataque no es nueva y realmente WannaCry en sí no fue nuevo. Lo que hace que esto haya sido un parteaguas en seguridad es porque WannaCry utilizó un transporte lateral una vez que entraba a la red de un corporativo. Eso quiere decir que WannaCry, al entrar, empezaba a infectar a sus vecinos o a sus compañeros de trabajo. Una vez que entraba a una red corporativa, empezaba a infectar a todos sus amigos. ¿Cómo causó esto? Hubo unas herramientas que se liberaron o se robaron de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, por sus siglas en inglés, la NSA, que ellos habían descubierto una vulnerabilidad día cero. Una vulnerabilidad día cero es algo que ni siquiera el fabricante sabe que existe. Normalmente hay un proceso responsable en que cuando uno encuentra una vulnerabilidad día cero, debe de reportársela al fabricante, dándole un periodo de tiempo para poder corregir esa vulnerabilidad. Aquí supimos acerca de esta vulnerabilidad cuando un equipo de hackers, llamados The Shadow Brokers, liberaron más de 70 herramientas de la NSA, entre ellas las que utilizó WannaCry para poder entrar. Creo que es justo decir que Microsoft reaccionó de la mejor manera posible. Liberó actualizaciones el 12 de mayo, incluso actualizaciones para sistemas operativos ya no soportados, como Windows XP, Windows Server 2003, y hicieron todo lo posible para ayudarnos. La mayoría de los sistemas que fueron impactados fueron Windows 7. Es interesante recalcar que cuando los hackers que hicieron esto vieron las herramientas del NSA, ellos copiaron y pegaron sin pensar en qué estaban haciendo. Cuando el NSA sacó sus herramientas, había una manera de apagar el ataque, lo que se llama un kill switch, y los hackers copiaron y pegaron eso, lo cual causó que un investigador en Reino Unido pudiera parar WannaCry en 20 minutos. ¿Cómo sucedió esto? Cuando WannaCry entraba a un nuevo sistema, intentaba conectarse a un dominio en Internet. Un dominio que tenía un nombre bastante ridículo, que nadie hubiera registrado por error. Tenía como 15 letras, números XXYY123. Ese dominio, si estaba vigente, la herramienta paraba de instalarse. Si no lo encontraba, seguía adelante. Cuando este investigador de MalwareTech encontró esa parte del código,
Lo que hizo fue registrar el dominio. Le costó $9. Y con eso paró la infección y la epidemia de WannaCry. ¿Qué podemos hacer nosotros como canal? Primero que nada, utilizar el sentido común. Y entiendo que es el menos común de los sentidos. Pero hay que efectuar este cambio internamente en nuestra empresa y evangelizárselo al cliente. Si no compraste un boleto de la lotería de Nigeria, ¿por qué piensas que ganaste? Cuando ves un correo que te dice que eres el ganador, bórralo. Número 2. Concientización de usuarios. Normalmente esta es la primera parte que se recorta en un proyecto cuando no hay presupuesto. Y aquí nosotros tenemos que educar, de concientizar y capacitar a los usuarios con pruebas de anti-phishing, revisión de políticas de uso aceptable y una oportunidad para enseñar sin castigar. Lo que sucedió con WannaCry nos da la oportunidad perfecta. Número 3. Parches, 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 parches. La implementación de parches de manera inteligente, con prioridades a ataques inminentes. Y en este caso sabíamos que la vulnerabilidad existía desde marzo. Tuvimos casi 60 días para protegernos y no caer víctimas. También aquí hay que entender que si tenemos controles compensatorios, puede que no sea necesario implementar un parche. Por eso digo, hay que parchar de manera inteligente. Y número 4, respaldos. Usuarios que tenían respaldos no sufrieron para nada con WannaCry. Si tenían una estrategia de respaldo corporativa, no eran víctimas de lo que sucedió, porque cuando su máquina fue comprometida, solo se tenía que resetear la máquina y recuperar sus archivos de un respaldo. Pero ¿cuántos de nosotros no educamos a los usuarios a hacer el respaldo, a revisar los respaldos y ver que sirvan? Entonces tenemos que tener una estrategia que cubre cada computadora donde hay datos sensibles. ¿Cuál es el papel del canal frente a un episodio como este de WannaCry? Tristemente, muchas veces utilizamos esto para sembrar miedo. Y les pido que por favor no hagamos eso. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un episodio como este es evangelizar la prevención. Presentar a nuestros clientes que existe inteligencia avanzada para prevenir interrupciones y no tener que reparar. Como decía mi abuelita, mejor prevenir que lamentar. Y no ser víctima de circunstancias. ¿Cómo hacemos eso? Educando a nuestros usuarios sobre el impacto. Los dueños de cada proceso deben de ser los que toman decisiones. Necesitan entender cómo involucrar a TI y no tener a TI como el dueño del proceso. Aquí nosotros como canal tenemos que entender los procesos de nuestros clientes para poder ayudarlos a entender mejor. Y tiene que ser una parte del negocio. Si el cliente ve TI como un mal necesario, que compró computadoras porque tiene que, esto nunca va a servir. Tercero, como canal tenemos que evangelizar que se tienen que evitar interrupciones a procesos de negocio. En promedio, arrancar un proceso de nuevo cuesta 7 veces más que mantener el proceso vivo. Entonces, cada dólar, cada peso que se invierte en evitar interrupciones tiene un resultado directo en la rentabilidad del negocio para nuestros clientes. Y si podemos presentar las cosas en términos de riesgo, los dueños del negocio lo van a entender. Por ejemplo, si yo llego con un cliente y le digo, tienes una exposición de $3 millones, con una inversión de $100,000, la probabilidad de un impacto negativo se reduce 95%, esa es una conversación que ellos entienden. Y por último, como canal, tenemos que sembrar confianza. La mejor manera de sembrar confianza es utilizar con la alta gerencia de nuestros clientes que cumplimos en tiempo y forma los proyectos que nos entregan. Debemos ser un consejero de confianza, involucrándonos como proveedor, dando soluciones a lo que realmente le duele al cliente. En conclusión, los invito a utilizar esta crisis como una oportunidad. En vez de tratar de decirle al cliente que este es el ataque del siglo
y que la próxima semana tengamos otro ataque del siglo? Comprometerse a agregar valor y no miedo. Así podemos sacar de esta crisis una oportunidad para educar a nuestros clientes y evangelizar valor. Muchas gracias.